Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa, llegando a sus corazones, llegando a su razón, a través de la visión espírita de un tema muy interesante como es la felicidad. La gran pregunta que tenemos en el día de hoy: ¿cuál es la clave de la felicidad? Y queremos hoy contestarla, y para eso nos acompañan en nuestro programa Camilo y Jorge, quienes vamos a tener un conversatorio sobre este interesante tema, ya que noticias van, noticias vienen. Ayer tuvimos, por ejemplo, una noticia de renombre a nivel internacional, como la captura del Chapo Guzmán, y eso nos hace pensar realmente cuál es la verdadera felicidad, qué es lo que persigue cada quien como felicidad y dónde la encuentra. Por eso vamos a darle paso a Jorge y a Camilo para que nos expliquen un poco sobre este tema. Buenos días para todos, o buenas tardes más bien, para todos. Reciban un fraternal saludo en este su programa Luces para el Alma, un programa realizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia, con el objetivo de divulgar el mensaje espírita, la doctrina consoladora, que viene con un mensaje cristiano, un mensaje revelado por el Espíritu de verdad, para que nosotros aprendamos a este tema de hoy, ¿no? A ser felices, a saber vivir, a saber entender el porqué del dolor, del sufrimiento, y gozar de los momentos de alegría, de los momentos de gozo, para que vivamos una vida más placentera aquí en la tierra, con más bienestar, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa que esperamos sea de reflexión más que todo, ¿no? Para todos nosotros. Y reciban un fraternal saludo. Les habla Jorge Berrío. Y vamos a escuchar, Ramiro, ¿qué piensas tú? Bueno, muy buenas tardes para todos, a los oyentes que nos están escuchando. Un saludo muy especial. Gracias a Jorge y a Víctor por esta invitación. Sí, gracias a la doctrina espírita nos puede dar todas estas respuestas interrogantes acerca de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y contestando así todos esos interrogantes que tal vez algunas concepciones religiosas o materialistas se quedan cortas, ¿no? Y a través de esta bella doctrina espírita podemos encontrar todas estas respuestas para ver todos esos conflictos existenciales que tenemos. Pedimos disculpas, hoy teníamos un invitado especial que por dificultades en el transporte aéreo no pudo llegar a nuestro programa, el señor Jorge Francisco León de Radio Colombia Espírita, pero vamos a sacar adelante toda esta propuesta a la luz de la doctrina espírita alrededor de este interesante tema. La felicidad, ¿qué es? La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada, y suele ir aparejada de una condición interna, subjetiva, de satisfacción y alegría. Eso es lo que nosotros conocemos como felicidad aquí en la tierra, y que lo vemos como una situación exterior, ¿sí? Pero cuando comenzamos a profundizar en el estudio de la doctrina espírita, vamos encontrando otros matices de este tema. Sí, de la verdadera felicidad podríamos decir que se conjugan no solamente emociones, sentimientos, acciones
que redundan en un bienestar, en un equilibrio, una plenitud interior. Factores exteriores que pueden incidir en un estado interior, ¿no? Como también la persona que busca la felicidad, casi siempre la está buscando externamente, ¿no? Recibimos la influencia externa y muchos de nosotros la estamos buscando externamente, ese estado emocional, esos sentimientos, esas acciones que nos crean un equilibrio, una calma, un bienestar. Entonces a veces ponemos tanto en función de lo material, de lo externo, de las personas, que no nos sentimos felices. No nos sentimos felices. Y tiene que haber unas claves espirituales, morales, para que nosotros aprendamos a los factores que influyen externos hacia nosotros, cómo manejarlos para sentirnos bien, a pesar de las adversidades que vivimos en estos momentos que no es fácil ser felices en medio de tanta dificultad, tantas pruebas, tantos inconvenientes económicos, sociales, tantos desequilibrios en la justicia. En fin, cómo nosotros debemos manejar todas esas situaciones, ¿no? Esa misma pregunta se hacía Allan Kardec, precisamente en la pregunta 920 del libro de los Espíritus. Él interroga a los mentores de la humanidad: ¿puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad? A lo que los espíritus superiores contestaron: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación, pero de él depende el dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra. Esta es una interesante propuesta, Camilo, que debemos analizarla como antesala a todo este tema de la felicidad, porque mucha gente se pregunta si hay tantas tragedias, hay tantas dificultades aquí en la tierra, ¿cómo se puede existir la real felicidad aquí en la tierra? Así es, Víctor. La doctrina espírita nos dice que nos encontramos en un planeta de pruebas y expiaciones, ¿no? Porque recordemos que es la evolución del espíritu a través de vivencias sucesivas, ocupando diferentes cuerpos. Esto es la reencarnación. En muchas de esas vivencias nos hemos equivocado, ya que aquí en la tierra, desde el nacimiento, desde la cuna hasta la tumba, nos enfrentamos a diversas situaciones, ¿sí? En muchas de ellas de pronto nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero Dios en su infinita sabiduría, siendo un Dios soberanamente justo y bueno, nos da las oportunidades necesarias para poder reparar esos errores, ¿no? Por eso es que venimos aquí a la tierra, reencarnamos a reparar, a expiar esos errores del pasado. Venimos con una carga en el subconsciente de muchos milenios, ¿cierto? Y entonces por eso es que vemos todos estos sufrimientos, enfermedades, estamos expuestos a todas estas catástrofes naturales, y por eso cuando el hombre, el ser humano, pone la felicidad en las cosas materiales y en las personas, pues siempre la está condicionando, ¿no? Entonces, a través de la doctrina espírita nos van a dar todas estas respuestas. Sí, ahí cuando nos está hablando el Espíritu de verdad, diciéndonos que estamos viviendo un mundo de prueba y de expiación, es decir, nos está diciendo que aquí felicidad perfecta no vamos a encontrar. Pero amplía mucho más el concepto cuando dice, es un deber de nosotros, un compromiso de nosotros, dulcificar nuestros males. Esa es la actitud que debemos tener ante los males que vamos a vivir aquí en la tierra, porque hay situaciones naturales que pueden hacernos sufrir, ¿sí? Un terremoto, un maremoto, tantas cosas, ¿no? Un huracán, tantas cosas que la misma naturaleza del planeta nos presenta, porque todavía es un planeta que está en proceso de adaptación, de desarrollo, de madurez dentro de su crecimiento como planeta, ¿no? Entonces, además de los factores humanos, que también son motivos de paciencia, de tolerancia, entonces nos está diciendo ahí que debemos aprender a ser más tranquilos en el sentido de dulcificar nuestros males y ser tan felices como seamos posibles, ¿no? Es decir, que hay una posibilidad de nosotros ser felices. No la vamos a encontrar en los apegos a los sentidos, porque estamos en un mundo muy material, y lo material es imperfecto, no es eterno,
Y cuando cambiamos la visión de que somos espíritus, que estamos aquí con una misión, un compromiso, una tarea que realizar, debemos irnos ubicando en una posición más espiritual en el sentido de poder buscar la forma de dulcificar nuestra vida, de alegrarnos, de no ser tan pesimistas, tan tristes, tan negativos, porque todo eso nos va envolviendo en una energía tan pesada y negativa que no podemos ser felices así. Hay que cambiar muchas veces de actitudes, ¿no? Por eso nos está diciendo allí, tenemos el deber de dulcificar nuestros males. Sí, es muy interesante lo que proponen los espíritus superiores, porque nos lleva a entender es dónde buscamos nosotros la felicidad. Y nosotros somos, por el predominio de la naturaleza material sobre la espiritual, nos apegamos a las ilusiones de la vida, a las cosas materiales, a las cosas que se transforman, a las cosas que cambian de manos, y vivimos con esas ilusiones, vivimos con las ilusiones que da lo material, lo exterior, sin decir que ellas no sean importantes en la vida, más no son esenciales. Entonces allí se encuentra la primera causa del sufrimiento, es el apego a las situaciones exteriores que cambian, se transforman. Entonces el hombre, buscando lo ilusorio, crea muchas veces sus propias desgracias, buscando aquello que cambia de manos, apegándose a ello, busca sus propios dolores. Entonces, la primera pauta, la primera clave, es entender nuestra naturaleza espiritual, que debemos trabajar lo interior, así como lo propuso en su momento el Maestro Jesús, el gran psicoterapeuta, nuestro guía y nuestro gran modelo a seguir, que nos propone que busquemos primero el reino de Dios y lo demás se va a dar por añadidura, buscando primero el cultivo de las cosas espirituales en nuestra existencia para administrar mejor las situaciones materiales. En un estudio que hizo la Universidad de Harvard, ellos eran estudiantes de medicina y en la Escuela de Medicina de Harvard hicieron esa investigación donde le preguntaban a los chicos cuáles eran los motivos para su felicidad. El 80% contestaron, dieron como respuesta, el dinero. El dinero era el motivo de felicidad que debían lograr en la vida. Y otros 50% también contestaron que la fama. La fama les iba a llevar a la felicidad, ¿no? Pero el estudio de Harvard concluye, ni el dinero ni la fama dan una vida sana, plena y mucho menos feliz. Es decir, que lo externo no es sinónimo de felicidad, los éxitos externos, ¿no? Entonces, si lo que muchos esperamos, que es el dinero y la fama, ellos no son factores de felicidad, entonces la pregunta del siglo es, ¿cuál es la clave de la felicidad? Vamos a hacer un corte comerciales y seguimos con estas reflexiones. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuamos con este tema, claves para la felicidad. Entonces, como quedamos en ese interrogante, ¿cuál es la clave de la felicidad? En ese estudio que nos hacía la Universidad de Harvard, y me parece interesante que también lo reflexionemos aquí, ¿no?
Dicen ellos en su informe que la respuesta es muy simple: tener relaciones humanas saludables y constructivas. Tener relaciones humanas saludables y constructivas. Es interesante esa respuesta, ¿no? Una respuesta muy interesante, y también ellos deducen de este estudio que hicieron de que la soledad, las personas solas, provoca esa condición, una cantidad de enfermedades físicas y psicológicas. Es importante aclarar que se puede estar solo aún rodeado de amigos, y se puede estar solo en un matrimonio o familia disfuncional, ¿no? Eso puede suceder. También aclara que en su estudio, que las personas que decidieron permanecer en matrimonios conflictivos y poco afectivos mostraron efectos dañinos aún peores que el de la soledad. Tener muchos amigos, y en el mundo de hoy muchos en Facebook, no califica para tener relaciones humanas saludables y constructivas. Interesante esa conclusión, ¿no? ¿No les parece? Sí, es muy interesante y la respalda muy bien la propuesta espírita en el tema de la caridad, Claro. en el desarrollo de la caridad moral, en el sentido del trabajar en nuestra inteligencia interpersonal, de las relaciones con los demás, que es un tema bien complicado, bien difícil, porque todavía nuestro orgullo y nuestro egoísmo no permiten que nosotros desarrollemos relaciones saludables. Generalmente nuestras relaciones se basan en el conflicto, en la dificultad. Entonces tenemos que trabajar mucho ese tema de las relaciones humanas, porque es un arte, el arte del amarnos los unos a los otros que nos enseñó el Maestro Jesús, y que hoy la ciencia viene a respaldar toda esta propuesta brindada por Jesús, el hecho de llegar al otro, de sentirnos, acompañar al otro y dejarnos que también el otro nos acompañe. Así vencemos la soledad. A pesar de que estamos unidos físicamente a otras personas, podemos sentirnos solos. Y esa soledad está acabando con el mundo. Hablamos con muchas personas que se sienten solas, que se sienten aburridas, o donde llegan, crean discusiones, peleas, conflictos. Son personas que no pueden ser felices porque no se permiten que el otro entre en sus vidas, o ellos entren en la vida de otros. Entonces hay que trabajar mucho este tema de las relaciones humanas, y es una gran conclusión a la cual llega todo este estudio de la Universidad de Harvard, liderado por el doctor Robert Waldinger, que tiene un doctorado en psiquiatría, y él ha hecho esta investigación manteniendo una línea durante 75 años. 75 años lleva esta investigación, y que fue presentada el año pasado, en el 2015, y que nos plantea la necesidad de que nosotros trabajemos en nuestras relaciones, en mejorar, el regresar a nuestro seno familiar, el construir relaciones afectivas y profundas y no superficiales. Sí, porque es que construir relaciones saludables no depende de las personas fuera de nosotros, depende de nosotros, la actitud, los sentimientos, las virtudes, cualidades que debemos tener para tener una buena relación con la otra persona. Porque si yo tengo un mal carácter, un temperamento impaciente, me desesperan las cosas que hacen los demás, ahí no voy a tener ninguna relación saludable, ¿no? Entonces, una clave es que hagamos un viaje interior, como nos habla la doctrina espírita, que es la propuesta de identificar, analizar cuáles son los puntos negativos que tenemos en nuestra alma, para comenzar a ir mejorándola, cambiándoles, de acuerdo a la propuesta que nos hace el Maestro Jesús en el Evangelio de amar al prójimo como a sí mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Entonces es un proceso de autoconocimiento, de iluminación interior, donde todos nosotros debemos ir aprendiendo a que las buenas relaciones empiezan cuando cambiamos de actitud, cuando mejoramos nuestra visión de la vida, cuando estamos más seguros de lo que nosotros somos y sentimos, ¿no? Entonces ese es un reto para cada uno de nosotros. Así es, Jorge. Según estadísticas
los países más desarrollados, donde el nivel de vida es alto, es donde más se presentan suicidios, ¿sí? Entonces vemos ahí que las cosas materiales no son significado de felicidad, que es necesario ser conscientes de que todas las cosas que poseemos, nosotros somos simples administradores, que hemos de usarla en bien del prójimo y trabajar por nuestro mejoramiento, por nuestra transformación moral, por nuestro despertar espiritual, que es necesario cuidar nuestros pensamientos. Una investigación del profesor japonés Masaru Emoto, en el libro del verdadero poder del agua, nos muestra cómo nuestros pensamientos influyen en los cristales de agua en el momento de congelación. Él logró fotografiar la estructura del agua al momento de congelación y realizó el siguiente experimento donde coloca varios recipientes con agua y los etiqueta, unos con palabras de amor, otros de odio, y al ver, gracias a la fotografía de alta resolución, de alta velocidad, cómo esos pensamientos positivos generaban una estructura simétrica, hexagonal, de formas bonitas, y esos pensamientos negativos deformaban esos cristales de agua, mostrándonos así que es importante cuidar de nuestros pensamientos, todos los pensamientos que emitimos. También tener presente que nuestro cuerpo es 70% de agua aproximadamente. Mucha de esa agua está en nuestras células y en la sangre. Entonces, como reflexión, saber si esos pensamientos no influyen en el correcto funcionamiento de las células, así ocasionando enfermedades, ¿no? Entonces, como nos decía Jorge, es necesario trabajar por mejorar, por ayudar al prójimo, por practicar la caridad y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ver cuáles son nuestras falencias y trabajar por ellas, por mejorarlas día a día. Sí, porque es importante tener esas condiciones que nos ayuden a estar contentos, a estar felices, ¿no? Hay factores físicos y factores emocionales y factores psicológicos, donde nosotros tenemos que identificar cuáles son los que nos pueden hacer daño y así ir mejorando la forma de ver la vida, la forma de enfrentar la vida. Y uno de los puntos más importantes también es la fe que tengamos, ¿no? La fe en Dios, en la vida, en nosotros mismos, pienso yo. Esa fue la respuesta que le dieron también los espíritus superiores a Kardec, cuando él les pregunta si la felicidad terrestre es relativa, o sea que depende de la posición, es relativa a la posición de cada uno, y lo que basta la dicha de uno puede constituir la desgracia para otro. Entonces él pregunta, ¿existe sin embargo una medida común de la felicidad para todos los hombres? Y los espíritus superiores contestan, para la vida material es la posesión de lo necesario. Para la vida moral, la buena conciencia y la fe en el porvenir. Entonces tenemos dos puntos, la posesión de lo necesario, porque somos muy dados a la posesión de lo superfluo, lo que realmente no necesitamos, que es accesorio, y la buena conciencia en la parte moral y la fe en el porvenir, que debemos trabajar para que exista un desarrollo moral y un desarrollo intelectual, que esas son las dos alas del progreso para desarrollar, porque existen muchos, una infinidad de goces, y cada uno es relativo a la situación moral de cada quien. Por eso no debemos criticar la felicidad de otro, porque una persona puede encontrar la felicidad en un par de zapatos, ¿sí? Pero nosotros podemos encontrar la felicidad si tenemos un mayor sentido moral, un sentido moral más desarrollado, lo podemos encontrar en una acción buena, en practicar el bien. Entonces cada quien tiene un nivel aquí en la tierra y debemos entenderlo. También entender que somos seres humanos integrales, que tenemos una parte física, una parte espiritual, una intelectual, una social, una económica y una familiar. Y en cada uno de estos aspectos debemos ir desarrollándonos para que nuestra felicidad sea integral. Porque tampoco debemos apartarnos del mundo, de las cosas materiales. Debemos vivir con ellas, debemos sacrificarnos a las situaciones de cada día. Debemos vivir
como viven las personas en nuestra época. Porque muchas personas han decidido irse a la cumbre de la montaña y olvidarse de todo lo material. Pero no, estamos llamados a vivir sacrificándonos a las situaciones de cada día. Entonces, es importante ubicarnos bien donde nos encontremos y entender que la felicidad es un estado del alma, ¿sí? Es un estado del alma que se refleja en diferentes niveles de nuestra existencia. Allan Kardec también sigue preguntando en la 967, ¿en qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? Y los espíritus contestan en conocer todas las cosas. O sea, el conocimiento, la parte intelectual. También consiste en el amor que los une los unos con los otros. También es un origen de la verdadera felicidad. Entonces ya vamos integrando la parte intelectual, la parte social, también el no tener ni odio, ni celo, ni envidia, ni ambición, ni ninguna de las pasiones que hacen desgraciados a los hombres. Eso es el trascender de la parte espiritual. Y nos sigue diciendo que no experimentan ni las necesidades, ni los sufrimientos, ni las angustias de la vida material. Así vamos ascendiendo a la escala espiritual, poniéndonos ¿qué? Teniendo una supremacía sobre lo material. Entonces así vamos poco a poco superándonos. La idea es que en las diferentes existencias que tengamos, vayamos teniendo un dominio sobre lo material y no que lo material nos domine a cada uno de nosotros. Sí, ese es un nivel de conciencia muy elevado, sí, ¿no? Y debemos alcanzarlo cada uno de nosotros, porque cuando dice ahí los espíritus superiores, los espíritus buenos, que hay personas encarnadas que son espíritus superiores, espíritus buenos, personas que viven una vida siempre con una actitud mucha de fe, de mucha virtud, de mucha tolerancia, de mucha paciencia, y son personas que están mostrando esas condiciones de verdadera espiritualidad, donde todo lo manejan con mucha paciencia, con mucha sabiduría, y siempre a través de sus actitudes dan ejemplo a todo su núcleo familiar, a todo su grupo que influencia, ¿no? Entonces vemos de que todos nosotros debemos ir conquistando esa parte espiritual que es muy diferente de la religiosidad que podamos tener, ¿no? Es una fe firme, robusta, que sea coherente entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Porque esa falta de coherencia entre lo que se vive y lo que se cree es lo que hace que haya muchos factores de desequilibrio en la sociedad y de muchos factores perturbadores a nivel de todos los niveles, ¿sí?, en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ir buscando realmente que la felicidad es un trabajo interior, un trabajo espiritual, y con esas conquistas podemos manejar todo lo que pase a nivel exterior, a nivel del hogar, a nivel del trabajo, a nivel de las enfermedades, de los factores económicos, en fin, todos los factores y todas las relaciones que uno tiene que desarrollar al estar aquí encarnado en un cuerpo físico, ¿no? Entonces son experiencias que deben enriquecernos y deben ayudarnos a cada uno de nosotros a ir buscando una superioridad espiritual, una pureza espiritual, teniendo un desarrollo intelectual y un crecimiento permanente en la práctica del amor al Dios y al prójimo, ¿no? Así es, en cada experiencia, entonces, y siendo conscientes de que somos un espíritu, que simplemente estamos revestidos momentáneamente por este cuerpo, vamos a ir trabajando en nuestra espiritualidad y en nuestro progreso intelectual, ya que esa evolución se da en ambos aspectos, ¿no?, intelectual y moral, pero debemos de ser conscientes que un excesivo avance en la parte moral no va a ser, digamos, de afectarnos, pero cuando avanzamos mucho en la parte intelectual ha representado grandes caídas para el ser humano. Vemos claros ejemplos donde
muchos avances tecnológicos no han sido utilizados para fines nobles. Entonces, el espíritu, nosotros cuando damos cuenta de que somos ese ser integral, vamos a ir trabajando en esos dos aspectos, despertando nuestra espiritualidad y siendo cada vez más felices. Entonces, es una invitación y a ser conscientes de que somos un espíritu. Bueno, les invitamos a que nos sigan escuchando. Vamos a pasar a un tercer segmento. Pueden llamarnos al 692-7171, donde podremos contestar todas las preguntas, las inquietudes que tengan al respecto de la felicidad. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, seguimos entonces con su programa Luces para el Alma. Es bueno lo que estamos reflexionando, ¿no? Sobre la felicidad, sobre todos los factores que inciden para ser felices, pero estamos viviendo en un mundo donde hay tanto problema, empezando por la drogadicción, la violencia intrafamiliar, la intolerancia que hay en estos momentos, la violencia que se vive en todas partes, ¿no? Los grupos armados. En fin, hay tantos factores que realmente ser feliz es como un reto muy grande, ¿no? Una situación que cada día se va viendo como más compleja, ¿no? Que ya en la medida que va creciendo las ciudades se va tornando más inseguro, tienes que poner muchas cerraduras en la puerta para que no te roben. Y en fin, se va tornando como más agobiante la situación que vivimos aquí en estas experiencias terrenales que estamos viendo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante todas estas dificultades y problemas que vive la sociedad, ¿no? Y que nos afectan? De una u otra manera nos afectan, ¿no? Sí, hay muchas... estos días estábamos hablando de ese tema precisamente porque mucha gente dice, oye, pero ahora hay más mal que antes, ¿sí? Que hace siglos. Vemos el mal por todos lados, las dificultades, los problemas, la inseguridad. ¿Qué está pasando en el mundo? Y alguien me contestaba muy sabiamente que antes no existía el internet, no existían las transmisiones en vivo y en directo. Por lo tanto, tenemos una percepción de que el mal anda por todas partes. Cuando prendemos nuestra televisión, encendemos nuestra televisión y vemos las noticias negativas, nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta, ¿será que todas las miles de millones de personas que hay en el mundo, por qué no publican las noticias buenas que están ocurriendo? Entonces hay una falsa percepción del mal en el mundo, de las dificultades que existen. Y esta persona propone lo siguiente, que cada vez que se publique una noticia positiva, llamemos a la programadora de televisión y digamos que la repitan nuevamente, porque es que muchas veces falta es la promoción del bien, no se promociona el bien, las actitudes buenas no se aplauden, las cosas buenas no se escriben, ¿sí? Entonces nos hace falta más promoción del bien para que nos demos cuenta que el mundo está avanzando, el mundo está mejorando. Y ante las cuestiones negativas tenemos que ir cambiando nuestra visión, que es la fe en el porvenir. Vemos que después que pasa la tormenta, viene la calma,
la atmósfera se limpia, los eventos que parecen catastróficos traen transformaciones grandes a las sociedades, y esto es una visión de fe, de que las cosas que aparentemente son negativas traen situaciones positivas para el futuro. Por eso la palabra crisis debe ser cambio, transformación. Muchas veces vemos la palabra crisis como algo negativo, algo perjudicial, y nos damos cuenta del aprendizaje que podemos tener de las cuestiones que aparentemente destruyen. Sí, estamos viviendo un momento de dificultades, pero hay que saber de que los problemas, como dijo el Evangelio, el Maestro Jesús, son la sal de la vida, porque nos ayudan a desarrollar nuestras potencialidades, nuestros valores, nuestras virtudes, cualidades, porque son los retos que la vida misma nos propone para que nosotros vayamos trascendiendo, creciendo como seres espirituales inmortales que somos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros está viviendo una experiencia diferente aquí en la tierra. Cada uno vive el resultado de todo lo adquirido a través de los pasos que transitó durante su bagaje o transitar evolutivo, ¿no? Entonces todos nosotros en las distintas experiencias hemos tenido una calidad de vida y hoy tenemos los resultados de esas experiencias. Entonces por eso todos no vivimos las mismas pruebas, las mismas expiaciones. ¿Por qué? Porque somos espíritus que venimos con una historia espiritual. Entonces, cuando entendamos eso y vivamos dentro de una fe, una certeza de que Dios es justo, que Dios no castiga a nadie, no es verdugo de nadie, Dios es un Dios de amor, Dios de justicia, Dios de paz, que quiere siempre es el bienestar de nosotros. Como dice en el Evangelio, no quiere la perdición del pecador, sino la muerte del pecador, la muerte del pecador, sino la superación del pecado, la sanación del pecado, ¿no? Sí, no, Dios no quiere que nosotros nos matemos unos a los otros ni que estemos juzgando a nadie, sino que nos eduquemos para que nosotros podamos aprender a ser felices, iniciándose con la alegría de vivir. Que estemos todos felices, contentos de vivir, de tener este cuerpo físico, esta oportunidad de evolución, este momento trascendental, que podemos conformar un hogar, que podemos trabajar, que podemos hablar, podemos caminar, podemos saludar, podemos ver, podemos tener nuestros hijos, podemos hacer tantas cosas bellas y tenemos esta oportunidad que no podemos desperdiciar. No es compararnos con aquellos que no lo tienen, ¿no? Que no pueden caminar, que no pueden ver, ¿no? Porque aquel que no puede ver, no puede caminar, tiene otros mecanismos para ser feliz. Si tiene una actitud de superación, porque lo hemos visto, ¿no? Hay muchos casos en internet, se ha conocido a este muchacho australiano, Nick, que no tiene ni brazos ni piernas, y es un gran conferencista y está divulgando que podemos ser felices. Es la actitud que tiene este joven ante la adversidad, ¿sí? Ante la adversidad. Entonces son unas experiencias lindas de que muchos de nosotros que estamos bien, que tenemos nuestros brazos, piernas, todos estamos completos y no somos felices, porque la estamos poniendo en el lugar equivocado. El Evangelio según el Espiritismo, en Instrucciones de los Espíritus, en el tema de la desgracia real, nos dice de una clave muy interesante. Es que tenemos que evaluar no las cosas mismas, sino las consecuencias de las cosas que hacemos. Por ejemplo, allí muchas veces habla de la cuna, sin el ángel que la cuide, la dificultad financiera, ¿sí? Que la vemos como desgracias reales, pero estas son desgracias aparentes, porque las desgracias reales vienen de aquello, las consecuencias de aquello que mal hacemos y que aparentemente nos producen una satisfacción. Una persona roba algo, se siente feliz por el robo, por el dinero que tiene, pero no mira las consecuencias futuras. Entonces nosotros cada vez tenemos que evaluar las consecuencias de nuestros actos, que aparentemente nos traen una felicidad momentánea, pero que más tarde nos traen dolor, insatisfacción, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones en la vida que las evaluamos así, ¿no? ¿No es así, Camilo? Así es, Víctor. Todas las cosas que nos acontecen, que los males que nos aquejan,
las enfermedades, una situación económica difícil, debemos de ser conscientes que es el resultado de nuestras acciones. No debemos buscar culpables en terceros, ni pensar por esto que Dios no es justo, sino que nuestras acciones, ya sea de la actual existencia, digamos los desórdenes en la alimentación, problemas con vicios como el alcohol, la drogadicción, malos pensamientos y sentimientos, deseos de venganza, de rencor, todo eso hace que nosotros estemos enfermos y de que nuestros resultados, eso viene es la ley de causa y efecto, ¿cierto? Todas nuestras acciones van a traernos resultados que no son los mejores. Si no encontramos las causas de estas enfermedades, de todos estos males que nos aquejan, debemos remontarnos hacia el pasado, que muchos de ellos vienen de existencias anteriores por nuestros actos, por nuestros errores y nuestros desvíos. Entonces no debemos de encontrar culpables en terceros, sino ser conscientes de que ha sido ocasionado por nosotros. Muy buenas tardes, tenemos una pregunta al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a los seres que uno quiere, que tiene alrededor, a que no estén deprimidos, a que sean felices? Bien, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Realmente es un reto para nosotros, ¿no? Un reto para nosotros, y lo principal es el diálogo, la actitud positiva del amor, ¿no? El amor que se debe cultivar en esas relaciones positivas, que haya confianza, que haya un sentimiento realmente de no juzgar, sino de acompañar y sobre todo de nosotros de dar ejemplo, ¿no? Porque si tenemos aquel familiar que es desesperado y nosotros también somos impacientes, ¿cómo vamos a ayudar? Tenemos que ser ejemplos en nuestro hogar con aquellos familiares que son motivos de pruebas para nosotros, ¿no? Y también cuando hay casos que son más difíciles, buscar la ayuda profesional, la ayuda psicológica, porque hay casos más complejos, ¿no? Pero aquellos que podemos nosotros formar es desde la infancia, desde la primera infancia. Recordemos cuando la señora se encontró con la famosa educadora italiana María Montessori y le preguntó que cuándo podría comenzar a educar a su hijo. Entonces ella le pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene? No, tiene 1 año. Entonces digo, bueno, ya estás atrasado en todo este tiempo porque has debido comenzar desde la cuna a educarla, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son procesos de acercamiento, de amor, de educación, para que así haya unas relaciones sanas, saludables dentro del hogar y podernos ayudar, porque hay dificultades, hay situaciones que a veces se nos presentan, y si no tenemos la suficiente sabiduría y las suficientes conquistas morales, no vamos a poder enfrentar esos retos que nos afectan el corazón y el alma y nos hacen infelices muchas veces. Otra clave es ser agradecido con Dios, agradecido con la vida por todas las bendiciones que hemos recibido. Periódicamente hagamos un listado de todas las bendiciones que hemos recibido, de todas las posibilidades que la vida nos ha dado para salir adelante. Hagamos ese listado por escrito y vamos a darnos cuenta que más ha sido la suma de ganancias espirituales, materiales que hemos tenido en la vida con relación a las dificultades y los problemas aparentes que hemos tenido. E igual, esas dificultades, esos problemas que hemos tenido también han llevado a situaciones positivas en nuestra existencia, porque son lecciones, son experiencias con las cuales nosotros nos redimimos. Cualquier problema que tengamos en la vida es una oportunidad de crecimiento, si tenemos fe en el porvenir y si sabemos aprovechar las lecciones que de ellos salen. Entonces, así nos vamos programando mental y emocionalmente a la alegría, porque muchas veces tenemos el pan de cada día, tenemos grandes posibilidades, tenemos las personas que necesitamos a nuestro alrededor, pero no vemos eso, porque estamos ciegos. Entonces,
Debemos valorar la vida, todas las posibilidades que tenemos, y así vamos a cambiar de actitud ante los fenómenos de la existencia. Bien, entonces es importante que nosotros busquemos esa relación de trabajo espiritual permanente, ¿no? Que hay otra pregunta que nos han pasado por escrito y dice, Camilo nos va a ayudar a responderlo, ¿no? ¿Cómo puede la caridad ayudarme a ser feliz? Pregunta. Bien. Bueno, practicando la caridad es una gran oportunidad para poner en práctica todas esas enseñanzas del Divino Maestro Jesús, ya que ayudando a los demás, realizando toda esa ayuda, ya sea beneficencia material o un consejo, un acompañamiento, algún amigo, un ser querido, así una persona que no conozcamos, vamos a ir despertando desde nuestro espíritu sentimientos que no conocíamos y vamos a irnos sintiendo cada vez más felices. Especialistas o profesionales del área de la salud recomiendan personas que sufren de depresión que realicen actividades donde puedan ayudar al prójimo, porque también la parte física ahí, los neurotransmisores se van a elevar y la persona se va a sentir mejor, se va a sentir más plena, porque haciendo el bien, practicando la caridad y el amor al prójimo, vamos a también tener esa compañía del mundo espiritual, vamos a tener esa inspiración de nuestro espíritu guía, de espíritus amigos y de espíritus que quieren vernos felices. Y como decíamos ahora, el progreso se da en ese aspecto moral e intelectual, y a través de todas estas ayudas que podamos brindar, no solo la ayuda material, sino a través de un consejo, a través de acompañar a personas en situaciones difíciles, en enfermedades, en problemas económicos de hogar, en la familia, vamos a poder estar practicando esa caridad y sobre todo enseñando con el ejemplo, ¿no? Desde el hogar somos observados por nuestros familiares. Necesitamos enseñarles a ellos con el ejemplo, a tener esa educación moral, a hacerlos conscientes de todos sus deberes, ¿no? Entonces, a través del ejemplo vamos a también ayudar y vamos a lograr de que la familia, el hogar, sea esa célula de la sociedad. Vamos a poder tener una sociedad mucho más próspera, mucho más espiritual, y por ende vamos a estar en esos periodos de paz que tanto ansiamos, y más acá en nuestro país. Bueno, entonces tenemos aquí muchos tips para recordar en este en este comienzo de año en que iniciamos una serie de proyectos. Queremos sacar adelante muchas cosas, como vivir un año mejor, tener una vida mejor, que buscamos hacer ejercicio, bajar de peso, ahorrar más, trabajar más, estudiar más. Todos esos son muy buenos propósitos, pero también tenemos que pensar en una vida feliz a largo plazo. Tenemos que pensar en nuestra vida futura y cómo debemos alcanzar eso. Si queremos tener una relación de pareja para la vejez, la tenemos que buscar, cuidar y nutrir hoy y todos los días. Si buscamos tener familias unidas, tenemos que dedicarle el tiempo y la atención para crear esos lazos a prueba de crisis. Si queremos tener un grupo de amigos positivos que nos ayuden a sortear los retos de la vida, los tenemos que fomentar constantemente, ¿no? Y no dejarlos para los momentos de crisis. Y un gran consejo realmente para este año es que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas del televisor, del computador, del tablet, del celular, y debemos dedicarle más tiempo a cara a cara, ¿no? Frente a frente, de dedicarle tiempo a la parte humana, la parte de los valores, el ser humano, sentir, porque a veces tenemos más amigos de los que están lejos y se nos olvidan los que estamos cerca, ¿no? El compartir, el ayudarnos. Entonces así no podemos ser felices, no podemos haber armonía si no nos hablamos con los que convivimos en el hogar, por estar sumergido todo el día en la pantalla del celular,
del computador y se nos olvida que somos humanos y que nos alimentamos de la parte emocional, del interactuar con los sentimientos de los otros y de las buenas energías, y las buenas y malas energías, ¿no? Porque tenemos personas difíciles que a veces nos rodean. Toda esa energía ayuda a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Aquí hay una pregunta también que nos están haciendo, dice, ¿en qué libro espírita encontramos todos esos consejos que nos han dado? Muy buena pregunta. Los podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo y una serie de obras psicografiadas, complementarias, como el libro Vida Feliz, que es de autoría del Espíritu Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, y muchos otros libros. Hay un sinfín de libros que nos sirven como terapia de estudio y de vivencia para encontrar todas estas claves para la felicidad. También podemos estudiar el libro de los espíritus, que también nos ayuda mucho a entender y comprender nuestra naturaleza real. Lo importante de la visión espírita es que nos invita en el día de hoy a buscar una conciencia de bien. La conciencia de bien viene de la paz adquirida al cumplir nuestros deberes para con nosotros mismos, para con los demás y para con Dios. Y como segundo punto, el nutrir la fe en el porvenir. Y esa fe se nutre sirviendo a los demás y estudiando también. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a tener una visión clara de la existencia. Muchas veces tenemos una visión pesimista de la existencia. Y a través de esa visión es como unos lentes oscuros que nos colocamos y vemos todo gris. Entonces, cuando tenemos una fe duradera, una fe razonada, esto nos permite ver la vida en los verdaderos colores que tiene. Así es. Recordar que estamos trabajando por ese porvenir, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que realizamos en el día a día, en los diferentes aspectos de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la vida pública, son las consecuencias que vamos a tener en ese porvenir. Entonces debemos de ser conscientes y hacer las cosas bien, de practicar la caridad y el amor al prójimo para tener ese porvenir siempre que sea feliz, ¿no? Ya que vamos a recibir eso. Podemos decir que la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Y siempre que acuda a la mente deseos de suicidios, que perturbe la paz con la depresión, entonces tener fortaleza y buscar a Dios en la oración, pedir ahí esa asistencia que tanto necesitamos para esos momentos difíciles. Cuando lleguen esas ideas, oremos. Cuando lleguen pensamientos hacia los vicios, el aborto, vamos a tener esa fortaleza y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento necesarios para afrontar esas situaciones y siendo conscientes de que cada una de esas acciones tiene unas consecuencias y que pensar antes de actuar si eso va a afectar a alguna persona, si está afectando mi felicidad en ese porvenir, teniendo la fe que en Dios es justo, que Dios nos quiere, nos ama, y teniendo siempre presente de que todas las personas que nos rodean están ahí por algo, de que cada situación que tenemos con ellas es por algo y necesitamos para nuestro adelantamiento espiritual convivir, ser tolerantes, indulgentes y sobre todo aprender a amar. Entonces estamos con esta certeza de que la felicidad es un estado del alma, que aprendamos, si tenemos al hijo difícil, abracémoslo con mucho cariño, con mucho amor, a ese ser que encontramos en el día a día, que nos pone a prueba la paciencia, que oremos por ellos. Y no esperemos que los demás nos brinden amor, felicidad, porque quizás ellos no las tienen. El Maestro Jesús nos enseñó que la mayor alegría es servir. Y es mejor servir que ser servido, es mejor amar que ser amado, es mejor consolar que ser consolados. Es el reto que tenemos todos y cada uno de nosotros
para ser los instrumentos del amor y de la paz aquí en la faz de la tierra. Ayudemos a que haya paz y felicidad. Muchas gracias por este día, por escucharnos, por participar con sus buenas energías, buenas vibraciones, sus oraciones, para que sigamos en este mensaje consolador, renovador, que nos propone la doctrina espírita. Muchísimas gracias y que Dios nos proteja a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. muchos milenios, ¿cierto? Y entonces por eso es que vemos todos estos sufrimientos, enfermedades, estamos expuestos a todas estas catástrofes naturales, y por eso cuando el hombre, el ser humano, pone la felicidad en las cosas materiales y en las personas, pues siempre la está condicionando, ¿no? Entonces, a través de la doctrina espírita nos van a dar todas estas respuestas. Sí, ahí cuando nos está hablando el Espíritu de Verdad, diciéndonos que estamos viviendo un mundo de prueba y de expiación, es decir, nos está diciendo que aquí felicidad perfecta no vamos a encontrar. Pero amplía mucho más el concepto cuando dice, es un deber de nosotros, un compromiso de nosotros, dulcificar nuestros males. Esa es la actitud que debemos tener ante los males que vamos a vivir aquí en la tierra, porque hay situaciones naturales que pueden hacernos sufrir, ¿sí? Un terremoto, un maremoto, tantas cosas, ¿no? Un huracán, tantas cosas que la misma naturaleza del planeta nos presenta, porque todavía es un planeta que está en proceso de adaptación, de desarrollo, de madurez dentro de su crecimiento como planeta, ¿no? Entonces, además de los factores humanos, que también son motivos de paciencia, de tolerancia, entonces nos está diciendo ahí que debemos aprender a ser más tranquilos en el sentido de dulcificar nuestros males y ser tan felices como seamos posibles, ¿no? Es decir, que hay una posibilidad de nosotros ser felices. No la vamos a encontrar en los apegos a los sentidos, porque estamos en un mundo muy material, y lo material es imperfecto, no es eterno. Y cuando cambiamos la visión de que somos espíritus, que estamos aquí con una misión, un compromiso, una tarea. La felicidad, ¿qué es lo que persigue cada quien como felicidad y dónde la encuentra? Por eso vamos a darle paso a Jorge y a Camilo para que nos expliquen un poco sobre este tema. Buenos días para todos, o buenas tardes más bien, para todos. Reciban un fraternal saludo en este su programa Luces para el Alma, un programa realizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, Colombia, con el objetivo de divulgar el mensaje espírita, la doctrina consoladora, que viene con un mensaje cristiano, un mensaje revelado por el Espíritu de Verdad, para que nosotros aprendamos a este tema de hoy, ¿no? A ser felices, a saber vivir, a saber entender el porqué del dolor, del sufrimiento, y gozar de los momentos de alegría, de los momentos de gozo, para que vivamos una vida más placentera aquí en la tierra, con más bienestar, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa que esperamos sea de reflexión más que todo, ¿no? Para todos nosotros, y reciban un fraternal saludo. Les habla Jorge Berrío,
y vamos a escuchar, Ramiro, ¿qué piensas tú? Bueno, muy buenas tardes para todos, a los oyentes que nos están escuchando, un saludo muy especial. Gracias a Jorge Avirtur por esta invitación. Sí, gracias a la doctrina espírita nos puede dar todas estas respuestas interrogantes acerca de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y contestando así todos esos interrogantes que tal vez algunas concepciones religiosas o materialistas se quedan cortas, ¿no? Y a través de esta bella doctrina espírita podemos encontrar todas estas respuestas para ver todos esos conflictos existenciales que tenemos. Pedimos disculpas, hoy teníamos un invitado especial que por dificultades en el transporte aéreo no pudo llegar a nuestro programa, el señor Jorge Francisco León de Radio Colombia Espírita, pero vamos a sacar adelante toda esta propuesta a la luz de la doctrina espírita alrededor de este interesante tema. La felicidad, ¿qué es? La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y suele ir aparejada de una condición interna, subjetiva, de satisfacción y alegría. Eso es lo que nosotros conocemos como felicidad aquí en la tierra y que lo vemos como una situación exterior, ¿sí? Pero cuando comenzamos a profundizar en el estudio de la doctrina espírita, vamos encontrando otros matices de este tema. Sí, de la verdadera felicidad podríamos decir que se conjugan no solamente emociones, sentimientos, acciones que redundan en un bienestar, en un equilibrio, una plenitud interior, factores exteriores que pueden incidir en un estado interior, ¿no? Como también la persona que busca la felicidad casi siempre la está buscando externamente, ¿no? Recibimos la influencia externa y muchos de nosotros la estamos buscando externamente, ese estado emocional, esos sentimientos, esas acciones que nos crean un equilibrio, una calma, un bienestar. Entonces a veces ponemos tanto en función de lo material, de lo externo, de las personas, que no nos sentimos felices. No nos sentimos felices y tiene que haber unas claves espirituales, morales, para que nosotros aprendamos a los factores que influyen externos hacia nosotros, cómo manejarlos para sentirnos bien, a pesar de las adversidades que vivimos en estos momentos que no es fácil ser felices en medio de tanta dificultad, tantas pruebas, tantos inconvenientes económicos, sociales, tantos desequilibrios en la justicia, en fin, cómo nosotros debemos manejar todas esas situaciones, ¿no? Esa misma pregunta se hacía Allan Kardec, precisamente en la pregunta 920 del libro de los Espíritus. Él interroga a los mentores de la humanidad: ¿puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad? A lo que los espíritus superiores contestaron: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación, pero de él depende el dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra. Esta es una interesante propuesta, Camilo, que debemos analizarla como antesala a todo este tema de la felicidad, porque mucha gente se pregunta si hay tantas tragedias, hay tantas dificultades aquí en la tierra, ¿cómo se puede existir la real felicidad aquí en la tierra? Así es, Víctor. La doctrina espírita nos dice que nos encontramos en un planeta de pruebas y expiaciones, ¿no? Porque recordemos que es la evolución del espíritu a través de vivencias sucesivas, ocupando diferentes cuerpos. Esto es la reencarnación. En muchas de esas vivencias nos hemos equivocado, ya que aquí en la tierra, desde el nacimiento, desde la cuna hasta la tumba, nos enfrentamos a diversas situaciones, ¿sí? En muchas de ellas de pronto nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero Dios en su infinita sabiduría, siendo un Dios soberanamente justo y bueno, nos da las oportunidades necesarias para poder reparar esos errores, ¿no? Por eso es que venimos aquí a la tierra, reencarnamos a reparar, a expiar esos errores del pasado. Venimos con una carga en el subconsciente de muchos.
de Todelar 8:20 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa, llegando a sus corazones, llegando a su razón, a través de la visión espírita de un tema muy interesante como es la felicidad. La gran pregunta que tenemos en el día de hoy: ¿cuál es la clave de la felicidad? Y queremos hoy contestarla, y para eso nos acompañan en nuestro programa Camilo y Jorge, quienes vamos a tener un conversatorio sobre este interesante tema, ya que noticias van, noticias vienen. Ayer tuvimos, por ejemplo, una noticia de renombre a nivel internacional, como la captura del Chapo Guzmán, y eso nos hace pensar realmente cuál es la verdadera